Muy buenos días. En este domingo de resurrección quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes que nos sigue en redes sociales, sea que pertenece a una de las iglesias de Eclesia, una misión en Puno, en San Jerónimo, en Margen Derecha, en Cachona o acá en la Central, sean hermanos y hermanas de otras iglesias que nos siguen o amigos que aún no pertenecen a ninguna iglesia evangélica en el Perú o a nivel internacional. Hoy es domingo de resurrección y quiero dar la bienvenida con un poema de un pastor africano que luego en su mensaje lo ilustró con muchos ejemplos. Y el poema dice: es viernes, pero el domingo viene. Es viernes, nuestras fuerzas se acaban, pero el domingo viene. Es viernes, aún existe esclavitud, injusticia, falta de libertad, discriminación y marginación para millones de personas, pero el domingo viene y con él la liberación, la justicia y la salvación. Es viernes, Herodes triunfa, pero el domingo viene y Jesús triunfa. Es viernes, Jesús está muerto, la tristeza y la desesperación reinan, pero el domingo viene, Jesús vive, Jesús triunfa, Jesús es el vencedor. Es viernes, aún experimentamos el esfuerzo de un trabajo no siempre fructífero, de enfermedad, de sufrimiento y muerte en este mundo. Pero el domingo viene y la vida con él, en el lugar donde todo sudor, todo cansancio y desesperación, dolor y lágrimas cesarán y serán secados. Padre, gracias que hoy celebramos el día de la resurrección, el eje de la historia de salvación, el día más importante en la historia de la humanidad, el día donde tu Hijo regresó de la muerte, demostrando la soberanía de Dios sobre el universo. Y en esta soberanía te celebramos en esta mañana. Gracias que puedo entregar todo este tiempo de alabanza, de adoración, de la palabra y también de la celebración de la Santa Cena en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Alabaremos y adoraremos con Jeremy y Juliana. Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Vamos a declarar Hosana al Rey de Salvación. Te amamos, Señor. Tú eres bueno con nosotros, Dios, todos los días. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Tu vida sopla hoy, Hosana al Rey de Salvación, Hosana al Dios Altísimo, Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de Salvación, Hosana al Dios Altísimo, Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Te amamos, Señor. Levantamos un clamor por
salvación. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Tu vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Te amamos, Señor. Te anhelamos, anhelamos en nuestros corazones, Señor. Que tú siempre seas el Rey de Reyes, Señor de señores. Hoy celebramos, Señor, tu resurrección. Y por esa resurrección, Señor, somos salvos. Por eso cantamos, Señor, y decimos: Hosana, Hosana, Hosana al Rey. 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 Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Te amamos, Señor, te amamos, Dios. Tú eres nuestro Rey de Reyes y Señor de señores, Señor. Gracias, Señor. Hoy cantamos, Señor, sobre tu poder, ese poder que cambia todo, Dios. Gracias, Señor. Te amamos, Dios. Tu poder está sobre todo, Señor. Tu poder está sobre todo. Nunca ha perdido una batalla, su nombre tiene todo el poder. Sus palabras son espíritu y vida, y dan aliento a mi ser. En el desierto Él es Dios, su gloria hoy podemos ver. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. En la adversidad Él se levanta y me sostiene con su favor. Él me libra de todos mis temores y borra todo
desierto Él es Dios. Mi adoración es para Él. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Declaramos tu poder, Señor, sobre nuestras vidas. Tú nos proteges, Dios. Declaramos, Señor, tu palabra poderosa, Señor, sobre nuestras familias. Declaramos tu resurrección, Señor, que lo cambia todo, que nos da salvación. Te amamos, Señor. Oh Dios, te cantamos. Oh Señor, el mismo poder, Señor. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Proclámalo y dile: el mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Te amamos, Dios. Tú eres muy bueno con nosotros, Señor. Tu poder está sobre nosotros, Señor. Te amamos, Dios. Tu sangre preciosa, Dios. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu sangre, Señor. Preciosa sangre que se derramó. Preciosa sangre que fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó.
adoraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Confiesa y dile que hay poder en su sangre, dile. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Señor, gracias. Te amamos, Señor. Entregamos nuestra alabanza y nuestra adoración. Aliméntanos con tu palabra, Señor. Amén. Viernes Santo como evento histórico impactó bastante. Viernes Santo como una figura, hablando de días de muchos problemas, de situaciones que sacuden a uno, que aparentemente quitan el piso por debajo, impactan también. Y muchas veces nos quedamos con el impacto de Viernes Santo y nos olvidamos que después vino Domingo de Resurrección y que Domingo de Resurrección es la base de nuestra existencia. Es la razón por la que podemos decir, como Pablo lo expresa, somos más que vencedores, que podemos saber que las promesas de la palabra de Dios son sí y amén en Cristo Jesús, que en realidad nuestra vida ahora, igual como nuestra existencia después de esta vida biológica, están asegurados. Viernes Santo era el camino y la puerta necesaria que se abrió para esta seguridad del Domingo de Resurrección. Y Pablo, en su tajancia, como expresa muchas verdades teológicas, lo resume en 1 Corintios capítulo 15, solamente leyendo los versos 14 y 20. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos,
Primicia de los que durmieron o murieron es hecho. Primicia significa el primer fruto, significa lo primero que madura para que luego haya una cosecha grande. Él fue el primero que resucitó para nunca más volver a morir, con el cuerpo preparado ya para luego poder ascender a la presencia del Padre de donde había venido. Nosotros formaremos con millones más que han creído en Él esta cosecha que después viene. El día de la resurrección, entonces, centro de nuestra fe, base para nuestra predicación, tenemos que entender su implicancia. 3 aspectos por hoy. La resurrección de Jesús asegura e implica la redención del universo completo. También la adquisición de la redención de una posición ya adquirida para cada uno de los que creen en Jesucristo. Y además, como tercer aspecto, también la redención del hoy, aunque esta todavía no sea completa. Si vamos por la redención del universo entero, quiero leer una cita clave para entender de qué estoy hablando, que van a encontrar en Romanos capítulo 8, a partir del verso 19, y lo estoy leyendo según Reina Valera 60, que en este caso tiene una transportación del griego al español muy precisa al texto original, y dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias o las arras del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pablo dice, la creación fue sujetada a vanidad. El término usado para la traducción vanidad significa, y la palabra vanidad en el fondo significa haber perdido el sentido o la esencia original. Cuando irrumpió el pecado al universo, toda la creación fue afectada. En Génesis capítulo 3, del verso 15 en adelante, donde Dios dicta la sentencia primero a Satanás y luego al varón y luego a la mujer, también habla luego de la creación y deja claro que ésta también quedó afectada, perdió su estado inicial. Y acá Pablo sabía, inspirado por el Espíritu Santo, y en este sentido es él el primero que lo podía formular como lo hemos acabado de escuchar. La creación, igual como cada hijo e hija de Dios, anhela ya no portar la marca del pecado, anhela poder vivir la gloria en la presencia misma de Dios, liberado, liberada de toda consecuencia de la irrupción del pecado. Y él ahí deja bien claro, entonces, el mundo final donde vamos a vivir, y quiero casi dejar de hablar del cielo al que vamos a ir, porque luego queda en la mente una idea nebulosa, ¿dónde estaremos después de la muerte? La Biblia deja claro,
esta nueva existencia la vamos a vivir en la misma tierra de ahora, pero en una tierra rodeado de una creación que ya no lleva en nada la marca de la consecuencia del pecado. Igual como nosotros, en esta nueva dimensión tendremos cuerpos, almas y espíritus, espíritu en minúscula en este caso, también totalmente librados de la consecuencia del pecado. En una nueva dimensión donde tampoco ya no hay el arriba, el cielo, abajo la tierra llena de pecado, sino una fusión de estas dimensiones que la palabra de Dios llama la nueva tierra y los nuevos cielos. Y donde Juan, cuando tuvo la difícil tarea de describir lo que veía en esta última visión descrita a partir del verso 1 de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1, busca en vano un templo que para él era el lugar céntrico donde se cristalizaba la presencia de Dios y donde la persona que lo acompaña y le explica dice: tú buscas en vano, Dios mismo ahora de una manera diferente que ahora va a morar en este nuevo lugar, en esta nueva dimensión. Kainos ahí traducido como nuevos cielos, nueva tierra, no es una palabra por nuevo en el sentido de primero destruir lo que hay y volver a crear, sino es la misma palabra que Pablo también usa para hablar de que somos nueva criatura después de haber entregado nuestras vidas a Jesucristo, dejando entonces la misma palabra claro que se trata ahí de una transformación de la creación, del universo entero, para formar nueva tierra y nuevos cielos fusionados. Y la realidad de la resurrección asegura eso e implica eso. Implica en realidad la seguridad de vivir eternamente con cuerpo, alma y espíritu en minúscula transformado en esta dimensión espiritual donde Dios es el ente que ilumina esta existencia y esta convivencia. De tal manera, desde la redención del universo, vamos ahora al segundo punto, la redención, y no quiero decir de nosotros, porque entonces algunos van a decir: pero yo ya estoy redimido, yo soy salvo o salva, yo soy un hijo, una hija de Dios. Y si usted cree en Jesucristo como su único Salvador y como el Señor de su vida y le ha entregado su vida, entonces es correcto en este sentido. Quiero decirlo con la formulación de repente más difícil a primera vista, pero mucho más profunda aún, de Pablo en Efesios capítulo 1, en los versos 13 y 14, que otra vez en Reina Valera 60 dicen: en Él, hablando más antes de Jesús, en Jesús entonces, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo duran estas arras? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Como todo en este mundo, en esta vida, en esta creación, es para la alabanza de Dios. Eso también, esta última parte, por ahora podemos sobreentender y dejarlo. ¿Qué dicen los otros versos? Primero, ustedes han sido sellados con el Espíritu Santo.
Ustedes llevan una marca imborrable. ¿Quiénes son estos ustedes? Los que primero han oído el Evangelio, que es la palabra de la verdad, y no hay una segunda al lado, y que no solo lo han oído, sino que lo han creído. Y por eso dice, los que primero han oído y luego han creído en esta palabra de la verdad, en el Evangelio, estos han recibido un sello. Y este sello es la presencia del Espíritu Santo en el corazón. Y sello en la antigüedad no era tanto un poco de tinta sobre un papel, sino era una marca imborrable, y mayormente la figura que las personas tenían en la mente cuando se hablaba de sello eran las marcas de las quemaduras de tercer grado que portaron, sea en su hombro o en el glúteo, los esclavos, que se había hecho con un fierro caliente que llevaba mayormente el símbolo del amo, ¿no es cierto? Los amos tenían también como algún símbolo, ¿no es cierto?, que caracterizaba su familia. Y comprado un esclavo, se le puso este fierro caliente, se produjo una herida, una quemadura de tercer grado y luego una cicatriz que quedó de por vida. Eso era sellar. Sellar también tenía algunos ritos, también otros culturalmente establecidos en las diferentes culturas, y lo característico de estos ritos siempre era una implicancia de vida y muerte prácticamente. Uno de estos ritos muy usuales en el Medio Oriente, pueden leer en Génesis capítulo 15, eso entre paréntesis ahora. Pablo dice así que si ustedes han creído en Jesucristo y siguen en esta fe, tienen la marca del Espíritu Santo, de una manera aplicada que nunca más se puede borrar. Pero luego no termina ahí. Eso ya sería absolutamente precioso y digno de alabar al Señor por ello. Luego sigue diciendo y dice, y esta marca, este sello del Espíritu Santo, dice literalmente, son o es las arras de nuestra herencia. Arras es un tipo de garantía, es también un tipo de anticipo, algo pequeño que se da entre dos partes para asegurar, por ejemplo, una compra-venta de un mucho mayor costo que este dinero inicial que se llama las arras. Seguramente ustedes también conocen contratos así de compra-venta con un contrato previo o un arreglo notarial previo de arras. Las arras es poco, lo que después hay que pagar es mucho más, pero las arras garantizan a las dos partes. Este objeto no se puede vender a otra persona, es penado si el dueño lo hace. Si el que ha dado las arras luego no cumple con el pago completo, también hay una penalidad por medio. Así es una figura bastante seria hasta hoy día en la práctica legal, ¿no es cierto?, que también se conoce en el Perú. Y Pablo dice, ustedes han recibido el Espíritu Santo y esto es arras de una herencia. Como para decir, ustedes ya son los que van a recibir cierta herencia, pero todavía no la tienen. El Espíritu Santo en ustedes garantiza que sí o sí o sí la van a tener. Y como que son arras que han venido de Dios, es el Espíritu Santo de Dios, entonces doble, triple, cuádruplemente seguro que lo de después, esta herencia va a venir, porque lo que Dios dice, eso también lo hace. Y luego viene esta formulación, de repente un tanto difícil. Estas arras, ¿hasta cuándo tienen que durar? ¿O son pues vigentes en cada hijo de Dios? Hasta la redención de la posición adquirida.
La forma verbal adquirida, traducido con adquirida, es una forma verbal de un pasado completo en griego. Como para decir, es hasta poder tener la redención de una posesión que ya está adquirida para cada uno de los hijos de Dios. Y que no falta que todavía de alguna manera se complete para que sea adquirida. No, que ya se adquirió. Punto final. Redención en su significado original significa volver a tener algo que se perdió por alguna razón. La palabra fue más usada en el tiempo de Pablo y en general en el tiempo bíblico en torno al trato con esclavos. Un amo o cualquier persona con una cierta cantidad de dinero podía comprar un esclavo. Y luego esta persona que lo había comprado llegó a ser el dueño del esclavo. Y eso, el esclavo no era considerado prácticamente una persona, sino no tenía ya nada de derechos. Era posesión de su amo. Cuando el esclavo, de alguna manera inexplicable, logró tener dinero, o más posible, otra persona le pagó al amo el valor del esclavo, se dice en el término de este tiempo, este esclavo ahora es redimido, porque alguien pagó lo que era el costo de él. ¿Y qué ganó lo que había perdido? La libertad y la dignidad de persona. Así que Pablo acá dice, mire, ustedes tienen Espíritu Santo porque creen en Jesucristo, en la palabra del Evangelio. Y esta presencia de la persona del Espíritu Santo es la absoluta garantía de una tremenda herencia. Va a durar todavía hasta que la tengan, pero va a llegar el día donde algo que ya está completamente preparado y comprado y adquirido para cada uno de ustedes hasta que lo tengan. Y lo que van a tener es lo que no cada uno de hoy, pero la humanidad al inicio ha perdido. ¿Y qué perdieron Adán y su esposa? Perdieron la misma presencia de Dios, porque Génesis va a decir que cada tarde, al bajar el calor del día, Dios, tomando forma de persona, bajó al huerto y caminaba con ellos. Es una forma de comunión con Dios que no podemos ni siquiera imaginarnos. Eso la humanidad lo perdió por el pecado. Y este pecado entró por una persona y se traspasó a la humanidad. Pero acá Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sabía, eso lo vamos a volver a tener. Esta inimaginable, gloriosa comunión directa con Dios en el más allá. ¿Y por cuánto tiempo? Por el tiempo que Dios siempre al inicio pensaba, sin límite de tiempo, por toda la eternidad. Algo que tampoco en la limitación que tenemos no podemos imaginarnos. El día de resurrección asegura esta realidad. No vamos a estar ahí en un otro mundo, a lo mejor mucho mejor. ¿Y dónde estará Dios? Sino en una forma de comunión con Él, de intimidad con Él, cada uno. Y por ende también entre nosotros en esta forma transformada de convivencia entre seres humanos glorificados, también de una especie de armonía y de consenso de espíritu que hoy solo en algunos momentos podemos imaginarnos o palpar en algo. Alegrémonos en estas dos realidades. La resurrección de Jesús
asegura el mañana de nosotros, por cubrir por completo nuestro pasado con el perfecto perdón. Y eso no es poco. Pero alguien diría, ¿y ahora que todavía sufro y que me siento como los discípulos en Viernes Santo después de la muerte de Jesús? ¿Qué será del hoy? De una vez quiero morir para que ya venga lo que después me está asegurado. Cuidado, el día de la resurrección redime también el hoy. Y eso es el tercer aspecto que quiero mencionar y también diseñar. ¿En qué sentido el hoy? No en el sentido absolutamente completo. El hoy no es redimido de mí en el sentido de ya no tener naturaleza pecaminosa, de ya no vivir en una realidad donde Satanás aún tiene campo de acción, pero en una realidad donde sí o sí la redención ya me ha ido dando y me quiere seguir dando bastante. Entre tanto, la seguridad de la transformación que llamamos usualmente santificación de mi personalidad. Todos conocemos, si somos sinceros, cuáles son nuestras partes falibles en nosotros, en qué área fallamos más veces, o casi nos hemos querido desesperar algunas veces con nosotros mismos. La palabra de Dios asegura que Dios ha dado todo para que podamos ser transformados en la dirección del carácter, de la medida y estatura, como literalmente dice, de Jesucristo, para poder dejar las niñerías, dice luego Pablo, sino en realidad llegar a ser personas estables, transformadas. Hermano, hermana, si sufres contigo misma, empieza a visualizar eso. El día de resurrección asegura que puedes cambiar en la línea como Dios lo anhela. Busca acompañamiento si no lo logras a solas para encontrar el camino dentro de esta promesa absolutamente cierta y dada de la posibilidad de transformación. El día de la resurrección también, y los salmistas ya lo sabían, implica la sanidad para nuestras heridas emocionales, de daños, de frustraciones, de decepciones. El Salmo 147, por ejemplo, en el verso 3 va a decir, Él sana al quebrantado de corazón y está vendando sus heridas. Qué precioso también para justamente personas que ahora viven fuerte tristeza y luto, de poder saber, este quebranto de mi corazón va a quedar sanado por el Espíritu Santo. Día de resurrección asegura eso. El día de la resurrección también asegura que podemos hasta hoy vivir milagros. Estos momentos donde el poder ilimitado de Dios irrumpe a nuestras limitaciones y donde luego sucede lo que llamamos un milagro, que en el fondo no es otra cosa que la normalidad de Dios dentro de nuestra anormalidad limitada. Marcos termina su evangelio con la palabra hablando de mordeduras de víboras, de tener que tomar veneno, que no significa que arbitrariamente lo puedo hacer así nomás al azar, sino que cuando hay una situación así, que entonces eso no me va a hacer nada y que si oro por alguien que esté enfermo va a sanar, que estas señales siguen a los que creen en Jesucristo. Así que también la experiencia del poder ilimitado de Dios en la actualidad hoy es otra de las redenciones del hoy
que el día de resurrección me ha asegurado. Y otros dos. Es muy interesante cómo Jesús lo formula. En Juan 15, verso 11 va a decir: y todo esto, más antes ha enseñado ciertos aspectos, les digo, para que mi gozo, o sea, el gozo divino, permanezca en ustedes y para que entonces vuestro gozo sea completo. Conocemos nuestro gozo humano. Son gozos, casi digo en minúscula, algunas veces bastante pasajeras y superficiales. Por eso Jesús no dice solo para que, eso les digo para que vuestro gozo sea completo, sino dice para que mi gozo, el gozo divino, el gozo de la salvación, el gozo de saber la presencia de Dios está conmigo hoy, mañana lo será y hasta toda la eternidad lo será, para que esta convicción produzca en ustedes un tipo de gozo que ya no es tan temporal y frágil como los pequeños gozos en minúscula. ¿Vivimos este gozo? Que no tiene nada que ver con qué pasa en mi circunstancia, porque es divino este gozo. Como base dentro de mí, que aunque luego de por encima en mi humanidad se mueven otras emociones y a lo mejor bien fuertes y atormentada está mi alma, pero ahí está el gozo de la salvación, el gozo por saber mi existencia ahora, mañana y de por eternidad está en realidad asegurada. Y por último, y eso formula Pablo de la mejor manera, aunque haya citas paralelas, en el capítulo 10, verso 13 de la primera carta a los Corintios, expresa él que está seguro que ninguna prueba que puede sobrevenir sobre un hijo de Dios es mayor que la fuerza que Dios en este mismo día de la prueba ya ha dado a su Hijo. Y eso va en par con la figura de un Cristo resucitado en la gloria al lado del Padre, donde Hebreos va a decir, Él intercede por nosotros para que no nos falte la fe. Y si Jesús intercede para eso, no va a faltar la fe en realidad tampoco. No es entonces una condicionante que podría fallar, sino una más bien que es absolutamente asegurada. Día de la resurrección, asegurado mi hoy, asegurado de una manera pronto inimaginable mi mañana, con un universo redimido en una tierra redimida, en fusión con cielos que funcionan diferentes, que ya no están separados de la tierra por toda la eternidad. Día de la resurrección, asegurado también el perdón perfecto sobre mi pasado. Cuán privilegiados somos, queridos hermanos y hermanas y amigos. Importante es más bien en realidad visualizar eso, llenar la mente con esto, empezar a declararlo para que también las emocionalidades humanas que nos pueden sacudir bastante tengan que obedecer detrás de lo que es la verdad única y absoluta de la palabra de Dios. Una de las canciones que cantamos, o a lo mejor por no haber sido, creo, tan conocida en Eclesia, solo escuchada, resume eso de una manera fascinante para mí, que solo disfruto escuchar canciones y que no tengo este don musical, donde dice en una parte: hay poder en su nombre,
Hay poder en su presencia. Hay poder en su resurrección. Hay poder en su palabra. Hay poder en su sangre. Hay poder en el nombre de Jesús. Y por eso empieza la canción con una expresión bastante arriesgada, a lo mejor diciéndolo así: nunca perdí una batalla. Algunas veces pensamos que sí, pero en el fondo es así porque somos de Jesús. Y cuando luego en esta canción dice: el mismo poder que levantó de los muertos a Jesús, este también me levantará. Tiene eso, sí, un significado escatológico referido a la resurrección corporal de cada uno de los hijos e hijas de Dios que a lo largo de todo el tiempo histórico han vivido y creído en Jesús, pero tiene también una implicancia para hoy y ahora, si empiezo a declarar eso. Y mientras escuchamos nuevamente esta canción, o al menos una parte de esta canción, empieza a meditar, hermano, hermana, amigo, amiga. ¿Cómo estoy yo ahora? ¿Qué pasa acá dentro de mí? ¿Me he quedado a lo mejor atrapado en Viernes Santo? Entonces es tiempo de levantarte o al menos de tomar la decisión. Anteayer fue Viernes Santo. Estoy demasiado atrasado. Hoy es Domingo de Resurrección. Y empiece entonces a abrir tu corazón para que a través de esta canción o a través del hablar y obrar del Espíritu Santo, tú en realidad puedes empezar a entender mi realidad de vida con ojos humanos evaluado. Podría parecerse más a Viernes Santo que a Domingo de Resurrección. Pero espiritualmente, visualizando mi realidad, estoy en el tiempo de Domingo de Resurrección. Meditemos, escuchemos esta canción y permitamos que el Espíritu Santo pueda ministrar nuestros corazones. En la adversidad Él se levanta, me sostiene con su favor. Él me libra de todos mis temores y borra toda transgresión. En el desierto Él es Dios, mi adoración es para Él. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu palabra.
Hay poder en tu resurrección. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por esta realidad en nuestra vida. Y te pido, Espíritu Santo, que esta certeza, esta convicción de que eso es así, aunque humanamente muchas veces lo perdemos de la mirada, puede ahora inundar los corazones, más que nada de los que lo necesitan muchísimo por una fase muy, muy difícil en su vida que están pasando, y que puedan empezar a entender esta seguridad no es solo futura, es para el hoy también. El quebranto de mi corazón no va a tener que ser el estado permanente de mi vida. Tú me levantarás y volveré a tomar un vuelo como las águilas. En esta mañana celebraremos también la Santa Cena y tenemos los elementos tan conocidos delante de nosotros. El pan, símbolo del cuerpo quebrantado de Jesús, del Viernes Santo, que era el camino necesario para que la puerta al domingo de resurrección se pueda abrir. La copa, que significa un nuevo pacto, el pacto de gracia de parte de Dios para con nosotros, el pacto donde no cuenta ya si logro vivir siempre en todo como en el fondo lo anhelo, perfecto ante sus ojos, sino donde su gracia cubre mis pecados, mis dificultades y falencias, y donde en realidad por eso sé que domingo de resurrección también para mí implica el mañana y la eternidad asegurado. En su familia, como pareja o a solas, seguramente usted ha preparado también estos elementos. Ore ahora con los seres queridos con las que está y comparten luego el pan. Oraré por todos nosotros antes de compartir también acá, mientras seguimos escuchando a Juliana y a Jeremy, y mientras seguimos siendo ministrados por el poder de este pacto de gracia que tenemos. Padre, gracias por lo que tú has permitido que surja por el sacrificio de tu Hijo. Gracias, Jesús, por haber ido hasta la cruz, por haber dado tu cuerpo, que fue quebrantado por nosotros necesariamente. Gracias por haberlo sufrido, viendo en el más allá qué va a suceder si tú lo haces. Y gracias, Padre, por la copa, que significa que no estamos en un pacto humano, sino en un pacto divino. Tampoco no en un pacto que depende de nuestra capacidad, sino en un pacto de gracia que aseguras tú. Gracias. Participemos ahora del pan y del fruto de la vid, en esta seguridad de ser salvos, redimidos, limpiados por la sangre de Cristo, y que nunca nadie nos va a poder separar del amor de Dios en Cristo Jesús.
y el Espíritu Santo va a seguir ministrando cada corazón. Su gloria hoy podemos ver. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. En la adversidad Él se levanta y sostiene su favor. Él me libra de todos mis temores y borra toda transgresión. En el desierto Él es Dios. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Gracias, Padre, que este poder se manifiesta hoy en cada corazón que lo anhela y que se va a seguir manifestando mañana, pasado mañana, cada día de nuevo, conforme a la promesa de tu palabra, que ninguna fase de nuestra vida será más pesada que la fuerza y el poder tuyo obrando en nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Padre, Jesús y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Tengan una semana post-Pascua en el ambiente de resurrección muy bendecida, hasta volver a vernos el próximo domingo. Terminaremos con una alabanza final con Jeremy y Juliana. Amén, hermanos. Vamos a cantar una vez más su nombre. Te amamos, Señor. Nunca he perdido una batalla. Su nombre tiene todo el poder. Sus palabras son espíritu y vida y dan aliento a mi ser. En el desierto Él es Dios. Su gloria hoy podemos ver. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. En la adversidad Él se levanta, me sostiene con su favor. Él me libra de todos mis temores y borra toda
desierto Él es Dios. Mi adoración es para Él. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder, Señor, en tu sangre, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Confiesa el poder de Dios, ese poder que puede resucitar, ese poder que puede cambiarlo todo, hermano. Mucho ánimo, porque Dios está contigo. Él no pierde ninguna batalla. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y le vamos a decir que le amamos, que lo bendecimos, pues sobre todas las cosas está. Oh Dios, el mismo poder que te resucitó es el que nos va a levantar, Señor, lo confesamos. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Confesamos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.